Llegué a casa y encontré mis pertenencias en cajas fuera de mi propia puerta. La hermana de mi esposa se había mudado y lo había cambiado todo. Tomé una de las cajas, sonreí y llamé al único hombre cuyo nombre aún figuraba en aquello. Hay momentos en la vida tan absurdos que el cerebro no los procesa como reales. Los archiva como ficción y te pide confirmación más tarde. Estar de pie en el escalón de mi propia entrada, un martes por la tarde de octubre, mirando 14 cajas con mis pertenencias personales perfectamente apiladas contra la barandilla, fue uno de esos momentos. No grité. No llamé a la puerta. Tomé una caja, sonreí y hice una llamada telefónica. Bienvenidos de nuevo a la historia de venganza de Arek. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Te va a encantar esto. Mi nombre es Clarence Beaumont. Tengo 58 años. He sido tasador de propiedades con licencia en Abbotsford, Columbia Británica, durante 29 años. He recorrido más de 4.000 propiedades en esta provincia. Sé lo que aparece en un título de propiedad de la misma forma en que algunos hombres conocen las escrituras, razón por la cual lo que me ocurrió es profundamente irónico o profundamente divertido, dependiendo de qué tan lejos estés del evento. Yo finalmente estoy lo suficientemente lejos como para decir que es divertido, en su mayoría. He estado casado con Renata durante 21 años. Es aguda y cálida, y toma decisiones como un cirujano hace incisiones, con precisión, confianza y rara vez equivocándose. Esta última parte es importante para esta historia. Quiero que la recuerdes. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saberlo de verdad. La vida en Abbotsford era buena, tranquila en esa forma que uno se gana después de muchos años de no tener tranquilidad. Teníamos una casa en Marston Road que compré en 2003. Mi nombre figuraba en el título, el de Renata se añadió a la escritura en 2006, después de casarnos. Teníamos un jardín en la parte trasera que ninguno de los dos cuidaba adecuadamente y un gato llamado Gerald que nos trataba a ambos con una indiferencia profesional. Entonces, en agosto, la hermana de Renata, Daphne, vino a quedarse. Daphne tiene 52 años. Se había separado recientemente de su segundo marido en Kelowna y necesitaba, en sus propias palabras, un aterrizaje suave. Renata dijo 2 semanas. Yo dije claro. Lo dije como lo dice un hombre cuando sabe que serán más de 2 semanas, pero también sabe que decir otra cosa le costará caro. Gerald no opinó. Simplemente se trasladó al armario del dormitorio, lo cual ahora entiendo como una advertencia. La primera señal fue pequeña. Daphne reorganizó la cocina, no la limpió, la reorganizó. Yo buscaba una taza de café un miércoles por la mañana y terminé agarrando una espátula. Ella me observaba desde la mesa con la expresión de una mujer que ya había decidido que yo era el problema en la habitación. La segunda señal fue una conversación que no debía escuchar. Llegué temprano un jueves y escuché el final de Daphne diciéndole a Renata que un hombre que realmente se preocupa ya habría remodelado el baño. Me quedé en el pasillo pensando en esa frase durante un minuto entero. El baño estaba bien. Había tasado propiedades durante 3 décadas. El baño estaba bien. La tercera señal fue que Renata empezó a estar de acuerdo con cosas con las que nunca la había oído estar de acuerdo antes, que la sala necesitaba pintura, que mi taller en el garaje era, y cito textualmente, mucho. Que el horario de la casa no funcionaba para las rutinas de Daphne. Yo no sabía cuáles eran las rutinas de Daphne. No estaba invitado a saberlo. Quiero ser justo aquí. Daphne había pasado por un año difícil. El divorcio es brutal. El desplazamiento es peor. Lo entendía. Mantuve la paciencia como se mantiene un presupuesto, con cuidado y con la conciencia de que era finita. Para septiembre, llegaba a casa y sentía que cada semana era un poco menos mía. Decisiones tomadas sin mí. Muebles movidos sin conversación. Un segundo cepillo de dientes en el baño principal que no era de Renata y definitivamente tampoco era mío. Le conté todo a mi mejor amigo Dennis durante un café en un local de South Fraserway que llevaba 3 años recomendando. Es electricista y opera bajo la filosofía de que todos los problemas son problemas de circuito, algo está conectado a tierra o no lo está. Escuchó sin interrumpir, algo poco habitual en él. Luego dijo: Clarence, ¿exactamente en qué figura tu nombre? Le respondí, en el título. Dijo: Entonces estás a tierra. Todo lo demás es ruido.
También dijo que Daphne sonaba como una mujer que nunca había visto una escritura de propiedad, y que esa laguna en su formación probablemente estaba a punto de volverse relevante. Tomé nota de decirle después que tenía razón. Siempre lo hago. Luego llegó el 14 de octubre, un martes. Terminé una inspección en Chijibac a las 4:30 y conduje la hora de regreso a Abbotsford como siempre, podcast encendido, café del termo. Gerald estaría esperando cerca de la puerta ignorándome, y eso me resultaría reconfortante. Doblé en Marston Road y los vi desde 2 casas de distancia. Cajas apiladas en mi escalón de entrada como el mostrador de devoluciones de unos grandes almacenes que habían tomado una decisión sobre mí sin mi participación. Estacioné. Caminé por el sendero. Conté 14 cajas. Mi ropa, mis libros, mis herramientas del garaje, la brújula de campo de mi padre dentro de una caja de zapatos con mi nombre escrito por Renata. Me quedé ahí un momento. La puerta principal estaba cerrada. La cerradura era nueva. Podía verlo desde el escalón. Llamé. Daphne abrió la puerta. Renata estaba 3 pies detrás de ella con una expresión que no le había visto antes, no enfado, no satisfacción, algo entre ambas cosas y perdida dentro de las dos. Daphne dijo. Clarence, esto no está funcionando y creo que tú lo sabes. Lo dijo como lo dicen las personas que han ensayado sus frases frente al espejo. Dijo que Renata necesitaba espacio y que esta era la forma más amable de hacerlo. Miré las cajas. Miré la cerradura nueva. Pensé en la palabra amable. Decidí no entrar en esa elección de vocabulario. Dije una sola cosa. Daphne, en el título de esta propiedad ¿a nombre de quién crees que está? Parpadeó. Dijo. Ese no es el punto. Respondí. Es prácticamente todo el punto. Luego tomé la caja con la brújula de mi padre, sonreí y llamé a mi abogado inmobiliario. Si has llegado hasta aquí, haznos un pequeño favor, suscríbete. Mucha gente mira sin suscribirse, pero no te cuesta nada y para nosotros lo significa todo. Gracias, de verdad. Mi abogada inmobiliaria se llama Sandra Telbrook. Lleva 24 años ejerciendo derecho inmobiliario y de propiedad en el Fraser Valley. Habla en frases completas y nunca usa matices innecesarios. La primera vez que la conocí me dijo que nunca había perdido un caso de disputa de título, porque las personas que intentan expulsar a propietarios registrados de sus propias propiedades sin proceso legal cometen, en sus palabras, suposiciones catastróficas. Nunca había necesitado poner a prueba esa afirmación antes de aquel martes por la tarde. La llamé a las 5:10 desde la acera frente a mi propia casa. Contestó al segundo tono. Le expliqué la situación en menos de 3 minutos. Hubo una pausa que ahora entiendo no como duda, sino como el momento en que Sandra Telbrook decide cuál es la opción más eficiente. Dijo. Clarence, usted es el único propietario registrado en este título. Dijo que el nombre de Renata fue añadido a la escritura. Pero que la titularidad registral sigue indicándolo a usted como propietario principal con plenos derechos de acceso. Dijo. Lo que ha ocurrido hoy tiene un nombre, y no es divorcio ni es un desacuerdo. Lo dijo en voz alta. Exclusión ilegal. Dijo que presentaría una orden judicial de acceso de emergencia antes de las 8 de la mañana siguiente y que sería notificada antes del mediodía. Y añadió, y esto es lo que quiero que escuches bien, que quien quiera que haya cambiado esa cerradura más le valía conservar el recibo, porque lo iban a necesitar para la reconvención. Le conté eso a Danes más tarde y se rió durante unos sólidos 40 segundos. Lo cronometré. No tenía ningún otro lugar donde estar. A las 9 de la mañana siguiente, Sandra ya había presentado la solicitud. A las 11:30, un agente judicial había entregado la orden en la puerta de mi propia casa. La orden exigía la restitución inmediata del acceso al propietario registrado. También exigía que cualquier persona que no figurara en el título o contrato abandonara la propiedad en un plazo de 48 horas a la espera de procedimientos posteriores. Daphne llevaba 11 semanas en esa casa. No tenía contrato de arrendamiento. No tenía título. Tenía una bolsa de viaje y una opinión sobre mi baño que estaba a punto de volverse irrelevante. No volví esa tarde. Esperé hasta la mañana siguiente. Regresé a mi casa un jueves a las 9:15 de la mañana. Las pertenencias de Daphne estaban en 2 maletas junto a la puerta. Pasó a mi lado sin decir nada. Me pareció bien. No estaba buscando conversación.
Estaba buscando a Geral, que salió del armario del dormitorio en el momento en que la puerta principal se cerró tras ella, y me observó con lo que solo puedo describir como un optimismo cauteloso. Renata y yo nos sentamos en la mesa de la cocina durante 2 horas aquel día. No fue fácil. No voy a decir que lo fue. Pero ella dijo algo en lo que he pensado desde entonces. Dijo. Supe el momento en que me entregó esa caja con la brújula de tu padre. Dijo. Supe que aquello había ido a un lugar al que yo no pretendía que llegara. Eso fue suficiente para que yo escuchara. No lo arregló todo. Nada arregla todo tan rápido, pero fue un punto de partida. Sandra inició los trámites de divorcio esa semana, a mi instrucción, no por rabia, sino por claridad. Un hombre que evalúa propiedades para ganarse la vida entiende mejor que la mayoría la diferencia entre lo que algo vale y lo que alguien cree que vale. Yo sabía lo que tenía. Sabía lo que habían intentado hacer. Y sabía exactamente de quién seguía siendo el nombre en ese título. 3 semanas después, Danes y Margaret vinieron un sábado. Pedimos comida en un restaurante tailandés de Montrose que Danes llevaba 2 años recomendando. Nos sentamos en mi mesa de la cocina, comimos y hablamos. En algún momento, Danes le pidió a Geral que dejara de juzgarlo desde la encimera. Geral no se movió. Nunca se mueve cuando se le pide. Siempre lo he encontrado admirable. Danes levantó su vaso y dijo. Clarence, tú tasaste 4.000 propiedades y casi te expulsan de la tuya. Dijo. La ironía es genuinamente histórica. Yo dije. Danes, soy consciente. Él dijo. Voy a contar esta historia durante años. Yo dije. Absolutamente no lo vas a hacer. Lo va a hacer. Ya lo he aceptado. Geral finalmente bajó de la encimera y se sentó a mi lado en el banco. Puso una pata sobre mi rodilla, solo una, solo por un momento. Luego se levantó, dio la vuelta y se marchó. Probablemente fue la mayor muestra de afecto que me había dado en 7 años. La aceptaré. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañar esta historia. Suscríbete para no perderte próximos relatos como este, deja tu like si quieres apoyar el canal y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en una situación así. Nos vemos en el siguiente video.